Buenos días a todos los colegas, compañeros abogados, a los estudiantes de Derecho y al público en general. El día de hoy quiero compartir con ustedes una figura jurídica, quiero compartir con ustedes un tema, pues ubicado en el Código Nacional de Procedimientos Penales como el procedimiento abreviado. Quédense hasta el final. Hoy hablaremos jurídicamente este tema. ¿Qué es el procedimiento abreviado? ¿Quiénes lo pueden solicitar? ¿Cuál es su trámite? ¿En qué consiste este procedimiento abreviado? ¿Qué tan conveniente es un procedimiento abreviado? Recordemos que hay un dicho coloquial que hasta los abogados es utilizado por los abogados. Dice un dicho muy ancestral que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y creo que ese dicho, pues en las universidades lo compartimos. También lo proponemos a nuestros clientes. Y los hemos escuchado mucho en la universidad porque no podemos pasar por alto estas experiencias que el pueblo ha tenido, aún en cuestiones ínfimas, aún en cuestiones simples, sencillas, diríamos contratos, desde cosas ínfimas, por ejemplo, desde la materia civil hasta la materia penal, tiene aplicación el famoso procedimiento abreviado. Quédense hasta el final de este tema porque es muy interesante. A más de alguno de ustedes podrá servirles. Es por ello que antes de empezar a fundamentar cada uno de nuestros conceptos jurídicos, voy a utilizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente es usado de esta manera en esta República Mexicana. Pero antes de empezar a explicar qué es el procedimiento abreviado, quiero compartir con ustedes que es lo más recomendable que nosotros hacemos y proponemos a nuestros clientes. Esto también lo utilizó el abogado de el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, cuando le acusaban con problemas de escándalo sexual y su abogado le propuso que mejor llegara a un mal arreglo que a un buen pleito. Y esa es la decisión. Sin importar que esto fuera a desprestigiar el honor del señor presidente de los Estados Unidos, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Aunque le costó su imagen, sí, pero evitó cárcel, evitó otras desventajas. Cabe entonces la aplicación, que es mejor un mal arreglo que un buen pleitazo. Eso nosotros lo recomendamos a nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes aceptan este procedimiento abreviado. Otros no. A uno les va bien y a otros se les acaba el dinero casi al final del proceso y ya no reciben asesoría, ya no reciben el apoyo de su abogado, terminan contrato y terminan perdiendo hasta el caso, cuando pudieron haberse llegado a un acuerdo. Entonces, en un acuerdo, los dos negocian y aunque a veces no resulta tan favorable dentro de lo que nos gustaría, pero a veces es recomendable decirle a nuestro cliente que acepte. No siempre es así,
Pero a veces, cuando el procedimiento es muy largo, a veces es mejor recomendarle al cliente que acepte. No se le puede obligar, no. Se le puede recomendar, mas no obligar. La palabra final la tiene el cliente. El abogado solo puede proponer lo que bien pueda convenir económicamente al cliente, al acusado. Entonces, antes de empezar y fundamentar qué es el procedimiento abreviado, quiero pues compartir ustedes este dicho: más vale un mal acuerdo o arreglo que un buen pleito. Esto tiene mucho sentido, porque hoy, partiendo más que nada con su significado de este dicho muy conocido, hemos de analizar entonces que en múltiples ocasiones los abogados nos encontramos ante una disyuntiva: o seguimos el pleito hasta terminarlo y a ver cómo le hace el cliente para conseguir dinero y seguirnos pagando, o recomendarle al cliente que mejor acepte los cargos, pero no todos, que acepte algunos cargos, haga un convenio con la fiscalía y la fiscalía le quite cargos y lleguen a un buen, pues, a un buen término, a una mediación, a una negociación. Y bajo ese pacto se va a poder fijar una sentencia. A veces nos encontramos ante esa disyuntiva, porque en esas situaciones se plantea la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la otra parte, es decir, las partes son, una parte son los acusados y la otra parte es la fiscalía o el Ministerio Público, dependiendo cuál sea tu ciudad. Tenemos esas dos partes, la fiscalía o representante social que va a estar representando al pueblo o a la ciudadanía. Y por la otra parte tenemos al cliente, que es el acusado. En estas ocasiones, impulsados por el interés del cliente, nos vemos abocados, los abogados, a tomar una decisión en uno u otro sentido. Pero nuestro compromiso como abogados es recomendarle al cliente, darle esta alternativa, darle esta opción de que acepte un procedimiento abreviado. En términos jurídicos, un procedimiento abreviado se le llama a esta figura, pero en términos coloquiales se le llama, pues, un acuerdo de culpabilidad. Así, vamos a verlo. Jurídicamente se le llama procedimiento abreviado, coloquialmente acuerdo de culpabilidad. Punto. Como lo quieran ver, en modo jurídico o en el modo coloquial, el resultado es ese. Entonces, aquí es donde el abogado juega un papel muy importante. O continuamos hasta el final o nos sentamos a negociar en búsqueda de un pacto. Aquí es donde tenemos que sentarnos a platicar con el cliente, porque es necesario tomar una buena decisión. La postura a seguir de numerosos factores vinculados a nuestra posición en el proceso puede favorecer o desfavorecer o estar parejos, fiscalía y acusado. O puede desfavorecer a la fiscalía o puede desfavorecer al imputado. O pueden los dos quedar empatados. Pero así es esto. En nuestra posición en el proceso a la opinión personal de nuestro cliente, o puede quedar también a la posición que adopte el juez en el contexto de una conciliación. La duración del pleito y los innumerables factores menores que igualmente deberán ser considerados. De los resultados de lo mismo, el abogado tendrá que adoptar una u otra línea de acción que acondicionará
el final del proceso. La opción de alcanzar el acuerdo, o sea, el convenio, el arreglo, la opción de alcanzar el acuerdo es clara, tanto si la razón está de nuestra parte como si no le estuviera con nuestro cliente. Sea que le asista la razón o no le asista la razón al cliente, nuestro compromiso es llegar a un acuerdo. Diríamos a un mal acuerdo en caso de que nuestro cliente pues salga raspado, por decirlo de manera popular. Esta situación se observa diariamente en las conformidades que se producen en los juicios orales, cuando a pesar de nuestra convicción en la inocencia del cliente, a pesar de que nuestro cliente sea inocente, se corre el riesgo, ya sea por mala praxis jurídica del abogado o ya sea porque la fiscalía tenga una alta influencia con el personal judicial y aunque sea inocente nuestro cliente, no siempre va a ser así, pero aunque sea inocente, puede que pierda el caso por la causa que sea, negligencia del abogado, influencia de la fiscalía, influencia del personal judicial. No siempre va a ser así, va a haber ocasiones que el inocente va a ganar y gana, pero el riesgo está latente. El riesgo se corre de que aunque sea inocente nuestro cliente, puede llegar a perder el caso. Es como un médico cuando le dice al paciente, señor, usted va a ser sometido a una cirugía. El cliente de inmediato pide una seguridad, pide un seguro y dice, pero es seguro que no me muera, pero es seguro que todo va a salir bien. Y el médico siempre le dice, los riesgos se corren. Los riesgos siempre están latentes. Lo mismo es en la parte jurídica y más en esta delicada, en la parte penal. Entonces, el riesgo de continuar el procedimiento puede concluir en una resolución catastrófica, es decir, la que no estamos esperando, la que nuestro cliente nunca espera. Al ser inocente nuestro cliente, él está esperando su libertad, está esperando absolución, pero en medio de todo ello, las cosas pueden revertirse y puede obtenerse una resolución muy catastrófica respecto a su libertad o su patrimonio, o con innumerables riesgos colaterales, como son civiles, reputacionales, profesionales, su libertad, etcétera. Lo que con el debido consentimiento del mismo llevará a una buena conformidad. A pesar de que nuestra posición sea más desfavorable, es la otra parte la que, acuciada por la excesiva duración del pleito, esa otra parte se vea obligada en ofrecernos un acuerdo muy conveniente para nuestro cliente. Quiero decir, puede ser que nuestro cliente sea inocente y puede ser que la Fiscalía o Ministerio Público no quiera terminar avergonzada y perder el caso, ganarlo nuestro cliente, y cuando la Fiscalía o el Ministerio Público vea que hizo mal su carpeta de investigación o no puede probar finalmente lo que inició, va a ser la Fiscalía o el Ministerio Público el primero que va a ofertar. Va a ser el primero. Porque de lo contrario, si nuestro cliente es el que siente que va a tener la de perder, es el primero en levantar la mano y decir, señor Ministerio Público, señores de la Fiscalía, vean otra vez, si nuestro cliente sabe que tiene la de perder, él es el que va a pedir el procedimiento abreviado. Él es el que le va a decir a la Fiscalía, señores, solicito el procedimiento abreviado. Me declaro culpable.
Ofrezco declararme culpable y si hay daños, me ofrezco repararlos, pero redúzcanme la sentencia que podría yo alcanzar si llegamos a juicio. Realicemos un juicio de manera anticipada. La fiscalía valorará, para efectos de no estar perdiendo el tiempo la fiscalía, porque tienen muchísimos expedientes o casos que resolver. Cuando esto sucede, si nuestro cliente tiene la de perder, él buscará el procedimiento abreviado. Pero si no es así, la fiscalía, si siente que no va a poder probar la imputación que le ha formulado al acusado, antes de llegar a juicio, la fiscalía o ministerio público propone, ella es la persona oferente, ella es la persona que ofrece y le dicen, señor juez, yo quiero proponer esto al acusado. Le propongo que le reduzco la pena, una gran parte de la pena de lo que le estoy acusando, a cambio de su declaración de culpabilidad. Hacen un acuerdo, fiscalía no quiere llegar a juicio y le habla a, ya sea, pues más bien a la representación legal, al abogado, a la defensa del acusado y le dice, le propongo esto a tu cliente. Solamente le pido que se declare culpable. No quiero llegar a juicio con él. Puede que me gane el caso, puede que no, pero si me lo gana, voy a quedar avergonzada, yo fiscalía o ministerio público. Le propongo a tu cliente, le doy una pena pequeña simplemente con que él se declare culpable. El abogado toma esas palabras, esa oferta del oferente fiscalía y se la propone a su cliente. Si el cliente acepta, obviamente uno como abogado hay que hacer también la labor para asesorar al cliente y decirle lo que se avecina, lo que le conviene o lo que mejor le conviene dentro de todo lo que pudiera convenirle. Eso que quede claro. Entonces, repito, si el cliente siente que tiene la de perder y realmente cometió esos delitos, va a ser el primero en que va a levantar la mano y va a invocar el procedimiento abreviado. Si es el Ministerio Público o Fiscalía la que siente que no va a poder comprobar las acusaciones que le ha formulado al imputado, es la que va en primer lugar a ofertar. Así que esto es algo serio que debemos de tomar pues en consideración. La mejor recomendación es no dejarse llevar por la convicción de nuestra posición procesal y apartando pues nuestro ego, el plantearse el escenario que queda por recorrer y considerar todos los factores y las consecuencias que pueden incidir en el mejor de interés de nuestro cliente. Siempre debemos considerar que nuestro cliente es la persona más importante. Nosotros somos importantes, pero más importante es nuestro cliente. Así que hacemos un lado nuestro ego, hablo como abogados y hablo como cliente. Es mejor a veces hacer un lado nuestro ego, aunque seamos inocentes, es mejor negociar y acabar pronto el proceso. Eso es lo que planteamos a nuestros clientes. Porque si continuamos luchando como si accedemos a una pues transacciones de transar, no es robar. Los factores como hemos apuntado en la opinión del cliente, la duración del pleito, el riesgo de pérdida del patrimonio,
ya sea de los del cliente, ya sea de los del contrario, porque llegar a un juicio que tarda meses o años es totalmente desgastante. Quienes tienen ya experiencia saben de lo que hablo. Por lo tanto, recomendamos al cliente que mejor se decida por pactar a pesar de su inocencia. Pero la decisión final la toma el cliente, no porque el cliente sea culpable, no. Muchas veces conviene que el cliente, que aunque sea inocente, es conveniente mejor por terminar aceptando que sí es culpable con tal de que se le dé seguimiento al acuerdo que se ha tomado con la Fiscalía o Ministerio Público. Bien. Aquí juega un papel muy esencial la profesionalidad y honestidad del abogado, porque hay abogados que preferirían seguir llevando el caso hasta el final de los años del juicio, porque un juicio no está garantizado que termine en un día, una semana o en un mes. Pueden tardar hasta años. Así que depende mucho del profesionalismo, de la honestidad del abogado, del cliente. Quien a sabiendas del deterioro que el consejo orientado al pacto puede producir en su reputación una imagen, una fama, y pues esta va a exponer al cliente de forma clara. El estado real de todo esto, quiero decirles que pues se debe exponer al cliente de forma clara, sin ambigüedades, a fin de convencerlo al cliente que la mejor opción, atendida las circunstancias presentes, información que deberá ser completa, exponiéndole todas las alternativas para que el cliente finalmente sea quien tome la decisión en todas las garantías. Siempre debemos de respetar la decisión del cliente. Tanto en el caso de que el cliente acepte la transacción como de no hacerlo, la actuación del abogado habrá sido siempre honesta, moderada, dotada de lealtad, honestidad, sabiduría, pues habremos actuado en el interés del cliente, realizando nuestra función de consejo y asesoramiento en toda la extensión de la palabra, que no quede por nosotros. Se propone al cliente. El cliente no sabe muchas veces. Como sabe que es inocente, a él le gustaría pelear este caso, no importando los años que pasen. Pero esto es desgastante para él, para la familia o para quien esté pagando todo el procedimiento. Recuerdo hace algunos años también el tema de Bill Clinton. Bill Clinton fue demandado por Paula Jones en un caso de acoso sexual en el que la defensa de Clinton consideraba difícilmente ganarla. En el contexto de las conversaciones para alcanzar un preacuerdo para retirar los cargos, Bill Clinton tuvo que hacer una declaración sobre su vida sexual que podría haber evitado con el no haber asistido. Punto, ya. Bill Clinton podría seguir afirmando que era inocente y tardar años, pero iba a perder muchísimo como presidente. Iba a perder libertad, prestigio, etc. Cuando se le acusó a Bill Clinton, él prefirió hacer una declaración en su contra, es decir, ser acusado de perjurio, de obstrucción a la justicia, etc. Prefirió mejor hacer una declaración sobre su vida sexual, la cual nadie lo obligó, él podría haber evitado. Aunque él haya afirmado al principio que era inocente, seguía siendo inocente, pero a él jurídicamente, estratégicamente, le convenía mejor declararse culpable y así se ahorró muchísimo dinero y se ahorró muchísimo tiempo de vida. Al grado que Bill Clinton, alcanzado el acuerdo por tan solo $850,000, la declaración realizada
provocó que Clinton fuera posteriormente imputado por claros delitos de perjurio, de obstrucción a la justicia, que casi le andaba costando la presidencia, casi, no le costó, pero le andaba costando la profesión, incluso su libertad física. Eso le andaba costando. Por eso, el abogado de Clinton podría haberle aconsejado a su cliente no asistir a esa declaración, o sea, no declararse culpable. ¿Podría haber tomado esa viabilidad su abogado? Sí. Sin embargo, el abogado fue honesto y le hizo la propuesta a Bill Clinton. Señor, aunque usted sea inocente, yo le propongo que mejor se declare culpable, porque si usted sigue insistiendo en la inocencia, esto no que no tenga solución, pero el día de mañana le va a costar muchísimo hasta la presidencia, la libertad, su prestigio, etcétera. Y llegaron a una buena conclusión al considerar que declarándose culpable, pues aparentemente sería una derrota ante la opinión pública, pero en la practicidad no era una derrota, era lo mejor que convenía al proceso, el allanarse, el salir de acuerdo, el rechazar su inocencia, porque es un derecho, rechazar su inocencia y declararse culpable a través de los beneficios ofrecidos por la oferente, que en todo caso sería la fiscalía. Por lo tanto, en ocasiones, a pesar de que el acuerdo pueda asimilarse para el abogado a la derrota, será mejor perder. De momento, será mejor perder a través de este acuerdo, que el cliente ganará más que con el seguir perseverando con la realidad de su inocencia. Entonces, siempre al cliente le asesoraremos, le daremos lo que mejor convenga a su beneficio, sea el factor libertad física, sea el factor patrimonio, etcétera. Siempre estaremos para apoyar al cliente. Bien, hoy aprenderemos, me refiero al público en general, específicamente también a los estudiantes de derecho. Cuando nosotros tenemos a un cliente y le proponemos el procedimiento abreviado, le explicamos al cliente en qué consiste el procedimiento abreviado. Le explicamos el tiempo que se va a ahorrar peleando en un juicio o al llegar a juicio, y aún durante el juicio, y después del juicio. También le explicamos que después del juicio se podrá ver desgastado económicamente, anímicamente, patrimonialmente, etcétera. Así es que cuando vayamos a un cliente a sugerirle que mejor se declare culpable, es porque eso es lo que mejor conviene, dependiendo al ver si la otra persona, la otra parte, la fiscalía está ofreciendo. Bueno, tu cliente se va a sentir orgulloso porque no es tu cliente quien está pidiendo un acuerdo, quien está pidiendo paz, quien está pidiendo ya, ay, muere, hagamos un arreglo. Si lo está pidiendo la fiscalía, que tu cliente debe sentirse dichoso. Pero si tu cliente es el que lo está pidiendo, bueno, pues ahí no hay ninguna dicha que sentir, simplemente tu cliente es el que pida, y si la fiscalía se lo acepta, adelante, ya que esto puede pedirlo el cliente o puede pedirlo la fiscalía. De esos requisitos vamos a fundamentarlos el día de hoy. Estimado estudiante de Derecho, toma tu código
Toma tu Código Penal, tu Código Nacional de Procedimientos Penales. En el capítulo 6 se enuncia el procedimiento abreviado. En términos del artículo 201, el encabezado dice: requisitos de procedencia y verificación del juez, procedimiento abreviado. Sobre este tema en particular hablaremos. Sobre esta figura compartiremos. El artículo 201 dice: para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. Vean, para que el juez sea el que tenga la última palabra en aprobar el procedimiento abreviado que haya ofrecido la fiscalía o el acusado, para que esto suceda es el juez quien tiene que tomar en cuenta una serie de requisitos. Dice fracción 1. Requisito número 1. Que el Ministerio Público sea quien solicite el procedimiento. O sea, que la Fiscalía sea quien solicite el procedimiento. ¿Cuál? Pues el procedimiento abreviado, el juicio anticipado, el no llegar a juicio, el declararse culpable fuera del juicio, es decir, antes del juicio. Requisito número 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Número 2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Ese es el segundo requisito que tiene que observar el juez de control. Tercer requisito, que el imputado sea quien reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Inciso B, que el imputado expresamente renuncie al juicio oral. Si el imputado reconoce estar debidamente informado de sus derechos y renuncia a su derecho de que toda persona debe de ser oída y vencida en un juicio, es un derecho que todo acusado, todo imputado tiene. Si el imputado renuncia a ese derecho, nadie más puede renunciar a ese derecho más que la persona, o sea, el acusado. Si el imputado renuncia al juicio oral y renuncia a los alcances del procedimiento, entonces el juez le va a tomar en consideración, le va a agarrar la palabra a la fiscalía para aceptar y darle seguimiento al procedimiento abreviado. La otra causa podría ser que el imputado exprese para que el imputado sea quien expresamente renuncie al juicio oral. O sea, el imputado debe de expresarlo, no debe de no debe de presumirse. Presumirse no es como enorgullecerse, no, en la connotación de presumirse, presumir es dar por hecho. Esta renuncia a un juicio oral, esta renuncia no debe de suponerse, ni de presuponerse, ni de presumirse, no. Esta debe expresarse con claridad de parte del imputado. Inciso C.
Que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, así como Bill Clinton. Bill Clinton tuvo que admitir su responsabilidad por el delito que se le imputó. Aunque no lo había hecho, era conveniente negociar con la fiscalía y aceptar que él era responsable de un delito o del delito que se le imputó. Eso dice el inciso D de la fracción 3 del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inciso E. Que el imputado acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que se exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Si estas tres fracciones no se llevan, no se cumplen, el juez de control no puede tomar en consideración positivamente el procedimiento abreviado. Bien, habiendo visto entonces los requisitos para alcanzar el procedimiento abreviado, los requisitos para que el juez de control considere positivamente esta figura, al haberlo visto, ahora vamos a ver cómo se da esa oportunidad en términos del artículo 202 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice: el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Eso queda claro. No es correcto estar solicitando el procedimiento abreviado una vez de que ya la sentencia es ejecutoriada. Una vez de que ya se sentenció al acusado, apenas el abogado va a decirle al cliente: miren, vamos a proponerle a la fiscalía y vamos a pedir un procedimiento abreviado. No, eso no puede ser. Eso es antijurídico. Aquí el artículo 202 reza de esta manera, como lo estoy mencionando. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o del ofendido, debidamente citados, no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Quiere decir que una vez que ya se ha solicitado el procedimiento abreviado ofrecido por cualquiera de las partes, ya sea por el acusado o ya sea por la parte acusadora llamada fiscalía, una vez ya solicitado el procedimiento abreviado, si las personas son citadas y alguna de las partes no comparecen, eso no significa que se va a truncar, sino que el juez va a continuar. Por eso dice que al citarse a todas las partes la incomparecencia de la víctima o del ofendido, debidamente citados, no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. O sea, el representado de la fiscalía, que es el ofendido, si no se presenta, ni modos. Si el acusado no se presenta, ni modos. El juez de control va a pronunciarse a como dé lugar. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de 5 años. Otra vez, esto es importante. Hay que aprender a sacar cuál es la media aritmética. Si a alguien no le gustaban las matemáticas y está estudiando derecho, bueno, si apenas está empezando, pues puede buscarse otra carrera, porque aún en la carrera de derecho
Debe de gustarle a uno las matemáticas para poder hacer los cálculos aritméticos. Dice aquí el código 202, reza que debemos de sacar la media aritmética que no, siempre y cuando no exceda de 5 años. Otra vez. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por el delito doloso, vean, delito doloso, no culposo. Hay delitos dolosos y hay delitos culposos. Los culposos son aquellos que se cometen por imprudencia, se cometen sin la intención de cometerlos, pero son delitos. Y hay delitos dolosos donde media la intención, se hacen con prevención, premeditadamente, diciendo, ahorita no me ven y estoy prevenido, nadie me ve, o sea, lo hace premeditadamente, lo medita antes de. Pues de esos delitos dolosos, dice el artículo 202 en su tercer párrafo, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Vean, hay una ventaja. Si la pena mínima son 3 años, es un ejemplo. Si la pena mínima de un delito culposo es de 3 años, dice aquí, el Ministerio Público o la Fiscalía en México podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos. Si la pena mínima de un delito doloso es de 3 años, la Fiscalía puede reducir la pena hasta año y medio, en el supuesto caso que la pena mínima sea 3 años, porque un delito en el código siempre te va a decir de 3 a 8 años, de 3 a 6 años, de 3 o de 4 a 10 años. La pena mínima es la que se menciona, de 3, en este caso, si el código dice el delito X es sancionado con una pena mínima de 4 a 8 años. Quiere decir que la mínima es de 4, la máxima es de 8. Es un ejemplo. Aquí nos dice que si el delito es doloso, la Fiscalía puede solicitar la reducción al juez de hasta la mitad de la pena mínima. Si la pena mínima de un delito es 3 años, la mitad es año y medio. O sea, la Fiscalía puede solicitarle al juez año y medio de prisión en delitos dolosos. Pero si fuera un delito culposo, dice la ley que se le puede solicitar al juez de parte de la Fiscalía hasta 2/3 partes de la pena mínima de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiera. Es decir, si la pena mínima es 3 años, 1/3 parte es 1 año, 2/3 partes es 2 años. Quiere decir que le pueden reducir hasta 2 años, es decir, quedaría 1 año. O sea, en delitos culposos hay todavía como que más consideración que un delito doloso. Pero ¿cuál es la media aritmética? Bueno, para mis abogados, mis compañeros abogados, pues para ellos dominan bien este tema. Pero para mis compañeros, público en general o para los estudiantes de derecho, vamos a estudiar una manera para darnos cuenta de un delito que nos va a mostrar la pena mínima y la pena máxima y de allí sacar la media aritmética. Veamos. Quiero tomar un ejemplo. Un delito de hostigamiento y acoso sexual. El delito
en el artículo 176 bis, dice, como el delito de hostigamiento sexual, el que con fines o móviles lascivos asedie un hostigamiento, u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas o cualquier otra que implique subordinación de la víctima, al responsable se le impondrán de 2 a 4 años de prisión. Veamos. Si hay un delito, independientemente que lo haya cometido la persona o simplemente por razones de estrategia, se declare culpable, para el caso da lo mismo, sea que sea estrategia y se declare culpable por estrategia, o sea que en la realidad cometió el delito de hostigamiento y acoso sexual, cual sea la razón, la causa, el asunto es que si se le va a imponer una sanción de hostigamiento, de acoso sexual derivado por la posición jerárquica, ya sea de un líder religioso, ya sea de un patrón, a las muchachas mucamas, les dicen en algunos países, a las mujeres que les ayudan en el quehacer doméstico a los patrones, y el patrón sintiendo esa posición laboral que tiene sobre la relación patronal con su empleado, y abusa u hostiga de la empleada, o el maestro que abuse de una alumna, o la maestra que abuse de un alumno, cualquier otra causa de la que se derive, dice que a este delito, valiéndose de la posición el pastor, el sacerdote, el ministro religioso, que atente contra un adepto, dice la ley que implique subordinación de la víctima al responsable, repito, sea por estrategia que se declare culpable para negociar con la fiscalía, o sea porque realmente lo cometió, dice que la pena mínima es de 2 y la máxima es de 4 años de prisión. Otra vez, al responsable se le impondrán de 2 a 4 años de prisión. Quiere decir que la mínima es de 2 y la máxima es de 4. Si ustedes suman la mínima más la máxima y la dividen entre 2, pues entonces ahí tendríamos la media aritmética. Vamos haciéndolo. 2 años, la mínima, más 4 años de la máxima, tenemos 6 años. A esa cantidad, a esa sumatoria, la dividimos entre 2, 6 entre 2 sería 3. Quiere decir que la media aritmética es de 3 años. Hablando de el acoso sexual o el escándalo sexual, de un delito de un ministro religioso hacia el adepto, de un maestro hacia el alumno o maestra hacia el alumno, el maestro hacia la alumna, el patrón hacia la muchacha o la señora del quehacer doméstico, o la patrona hacia el jovencito jardinero o el muchacho y abuse de él. Cualquiera de estos y de cualquier otra manera que implique subordinación, se van a derivar estas responsabilidades con este tipo de sanciones de pena mínima y pena máxima. Pena mínima sería de 2 años, pena máxima de 4. Pero para sacar el cálculo de la media aritmética sería pena mínima más pena máxima entre 2. El resultado es 3 años. Bien, habiendo sacado la media aritmética de sanción para el delito de hostigamiento sexual, el código en el artículo 202, en su cuarto párrafo, reza de la siguiente manera. Dice, en el tercer párrafo,
Dice, el Ministerio Público, podemos decir, o la Fiscalía, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Vamos un poco más atrás. Dice, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delitos dolosos y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años. Veamos, acabamos de ver, analizar, estudiar y poner en práctica para obtener cuál es la media aritmética de cantidad de años de cárcel, de prisión, de sanción en el delito de acoso sexual donde haya subordinación de un superior, ya sea en religión, en docencia, en relación patronal, laboral. Cuando haya una subordinación y se den estos casos y no haya habido anteriormente otros delitos dolosos o no haya sido condenado en un juicio por delitos dolosos, tiene aplicación este artículo 202, siempre y cuando la media aritmética no exceda 5 años. Acabamos de ver del delito de hostigamiento sexual, que es de 2 a 4 años y su media aritmética es de 3 años. Por lo tanto, aplica el procedimiento abreviado, aplica a este delito. Si alguien es acusado de acoso sexual, de hostigamiento por su posición jerárquica, que supera en mucho a la víctima, puede invocar antes del juicio, después de la vinculación a proceso y antes de la sentencia, antes del juicio, puede allanarse, puede invocar esta figura del procedimiento abreviado. Y como vimos que la media aritmética en el caso del hostigamiento sexual es 3 años, ya sacamos, ya calculamos la media aritmética, y aquí nos dice la ley que para lograr el procedimiento abreviado no debe exceder los 5 años, incluyendo sus calificativas atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos. ¿Cuál era la pena mínima del delito que analizamos para efectos de estudio? La pena mínima era 2 años, la máxima era 4. El artículo dice, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima. La pena mínima era 2 años, la mitad es 1 año. O sea que si alguien cometió un delito, el Ministerio Público puede reducirle, si no ha sido condenado dolosamente por algún delito doloso, entonces pueden reducirle la pena hasta 1 año del delito que acabo de mencionar. No siempre tienen la misma sanción. Bien. Dice, y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Imagínense, hasta 2/3 partes le pueden quitar. Es decir, si la pena mínima es de 2 años, si lo dividimos en tercios, estaríamos hablando de como 6 años y medio cada tercio. 13, perdón, si estamos hablando de la pena mínima de 2 años, dividimos, 2 años son 24 meses. Dividimos entre 3, 24 entre 3, para dividirlo en tercios, quiere decir que un tercio es de 8 años. Si dice que se le puede quitar 2/3 partes, quiere decir que 16 meses pueden quitársele en delitos culposos. O sea, hay más beneficio para el cliente cuando comete un delito culposo. En cambio, cuando comete un delito doloso, hay menos beneficio. Solamente se le puede reducir hasta la mitad de la pena mínima. En el caso de un delito culposo,
donde obró la pura imprudencia, la negligencia, allí se le pueden quitar hasta 2/3 partes y se puede quedar solamente con 1/3 parte, es decir, con 8 meses de prisión. Esto favorece a nuestro cliente. Recordemos el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esto ya es aceptado dentro de la jerga de los abogados. Sigue diciendo el cuarto párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos. Vean, o sea, existe esta posibilidad que nuestro cliente aquí en México sea favorecido por la Fiscalía, porque la Fiscalía puede solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos. O sea que 1/3, si dijimos que la mínima es de 2 años, o sea, 24 meses, 1/3 son 8 meses. O sea, aún en lo doloso puede existir este beneficio. Sigue diciendo, y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, es decir, 16 meses le pueden quitar de pena de la mínima, porque decíamos que la mínima es 24 meses, o sea, 2 años. Pues hasta 2/3, dice, y hasta en una mitad de la mínima, es decir, para los delitos culposos, hasta 12 meses, o sea, 1 año, se le puede quitar al que cometa delitos culposos. De la pena de prisión, si al momento de esta solicitud ya existe acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la mera audiencia, donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en este presente capítulo. El Ministerio Público podrá solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo y deberá de observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. Bien. Ahora, ¿en qué consiste ese trámite? De acuerdo a lo previsto en el artículo 205, nos habla del trámite de procedimiento, el cual declara: una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y ha expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiera expresado la víctima u ofendido y observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201. ¿Cuáles son? Lo acabo de mencionar. Si se cumplen la solicitud de parte de la Fiscalía o Ministerio Público, si el ofendido manifestara oposición fundada, si el acusado o imputado reuniera los requisitos mencionados en el artículo 201. De lo contrario, no se puede. En el artículo 201 dice en su fracción 3, correspondiente al imputado, y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Ahí sí tiene que estar con ojo de chícharo el juez de control. Una vez que el juez de control haya estado autorizado a dar trámite al procedimiento abreviado, el juez de control escuchará a la Fiscalía o al fiscal o al Ministerio Público. También escuchará a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico de la víctima. De estar presente y después a la defensa. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.
El acusado es el que va a cerrar prácticamente todo este debate, todo este discurso. Ese es el trámite. Primero la fiscalía y después cierra el acusado. Ahora, hay que ver la sentencia, cómo va a emitirse la sentencia, en qué momento. Dice el artículo 206 sobre la sentencia, 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de 48 horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. ¿Quién? El juez de control. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. O sea que el acuerdo de culpabilidad de parte del acusado y la pena solicitada propuesta por la Fiscalía o por el Ministerio Público no podrá brincarse, modificarse. Este acuerdo llegado donde la Fiscalía reduce la cantidad de prisión y el acusado acepta cierta culpabilidad, parcialmente culpabilidad, aunque sea inocente, pero si él acepta, es un acuerdo. Otra vez aplicamos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. El juez tendrá que tomar en consideración este pacto o convenio sobre o donde versa un acuerdo entre fiscalía y acusado. Así que, estimados público, cibernautas en general, particularmente estudiantes de derecho, este es el tema que siempre debemos de tomar en consideración en materia penal. Es mejor proponerle a nuestro cliente llegar ya. Esto no lo podemos hacer en cualquier etapa, no. Esto tenemos que hacerlo después de la vinculación a proceso y antes de la etapa procesal del juicio. No podemos hacerlo allá antes de la formulación de imputación, no. Porque cualquiera te diría, ¿y por qué no le dijiste esto al cliente antes de empezar todo? No, pues está bien que esto tiene que ser antes del juicio, pero no puede ser antes de la formulación de imputación. Todo a su debido tiempo. En el derecho está regido por etapas mismas que hay que respetarse. Quien no conoce de este tema es mejor que se ahorre sus opiniones, mejor que estudie como muchos veo que están estudiando derecho. Jóvenes, señoritas que están estudiando derecho, les felicito. Esta es una carrera muy bonita, muy hermosa, se disfruta. Se disfruta porque aplicamos conocimiento fundado. Así que, amigo estudiante, si llegas a tener a un cliente, habiendo pasado las etapas respectivamente y antes del juicio, estás en una mejor oportunidad para que a tu cliente le ofrezcas, si él acepta, adelante. O, en todo caso, si la fiscalía se siente en desventaja y siente que va a perder el caso y va a ser una vergüenza rotunda, y si la fiscalía le ofrece a tu cliente el procedimiento abreviado jurídicamente, coloquialmente se llama acuerdo de culpabilidad, darse por culpable aunque sea inocente.
Si a tu cliente le ofrecen en la respectiva etapa ya, días antes de llegar al juicio, si a tu cliente le ofrece la fiscalía, yo te recomiendo que le agarres la palabra, porque tu cliente por lo menos va a tener claro qué tiempo va a estar cumpliendo en prisión. Desfavorablemente sí se va a desprestigiar, pero pues va a ser una cantidad de tiempo que con su buena conducta le van a contar horas de día y horas de noche. Eso lo explicaremos en otro tema. Pero si tú tienes a un cliente que está en esa situación donde la fiscalía le ofrezca el procedimiento abreviado, no te la pienses, estimado compañero y colega. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito desgastante anímicamente, patrimonialmente, físicamente, etcétera. Entonces, y si no te lo ofrece la fiscalía, y si tú ves que tu cliente cometió ese delito o delitos, de todas maneras, tú proponle al cliente, tú propónselo. Obviamente no se lo tienes que proponer antes de la etapa procesal, no, porque cualquier persona que no está familiarizada con el derecho te va a decir, no, pues nada más estás haciendo perder el tiempo a tu cliente, nada más le estás sacando dinero, si tú sabes que va a perder, ahórrale todo eso. Eso lo dice un ignorante del derecho, pero tú que estás estudiando derecho, que no te quieran ver los guaraches. El ignorante siempre va a hablar como ignorante y no hay que culparlo, no sabe. Pero tú que estás estudiando la carrera de derecho o que ya eres abogado, siéntete dichoso, orgulloso, que tienes la posibilidad de ayudar a tu cliente y darle la mejor alternancia. Estimados colegas, abogados, estudiantes de derecho y público en general, ha sido un placer compartir con ustedes este tema y a todos les envió un caluroso abrazo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.